Bienvenidas y bienvenidos alumnas y alumnos a una sesión más de la Estrategia Aprende en Casa 2 del ciclo escolar 2020-2021 de la asignatura de Historia para tercer grado. Yo soy Leslie Mendívil. Y yo soy la maestra Cintia Luarte y les adelanto que hoy estudiaremos acerca de la plata novohispana en el comercio del mundo. ¿Les suena su importancia? Si no, no se preocupen porque más adelante lo explicaremos. El tema de la plata y el comercio es importante, no solo para la historia del país, sino para la historia mundial, porque nos permite conocer cómo este metal americano contribuyó al desarrollo capitalista mundial. ¿Listas y listos para conocer más de este tema? Pero antes de entrar en materia, les pido que no se olviden de lavarse las manos con agua y jabón al menos por 20 segundos. Si necesitan salir, usen el cubrebocas correctamente, es decir, protejan nariz y boca y mantengan la sana distancia, o sea, aléjense 1,5 metros de las demás personas. El propósito de esta sesión es analizar la llegada de la plata de Nueva España a la metrópoli y Europa y su importancia en la economía europea. Es decir, conocer cuáles eran las rutas de la plata desde su salida de Nueva España hacia Europa y qué función cumplió la plata en la economía de España y del mundo. Recuerden tener cerca sus materiales de trabajo, libro de texto, cuaderno y bolígrafo para hacer anotaciones. Ahora los invito a conocer un texto extraído del libro México a través de los siglos, tomo 2, titulado El Virreinato, escrito por Vicente Riva Palacio y publicado en 1884. El texto aborda el tema de la minería y el comercio en el virreinato. Dice lo siguiente: el descubrimiento de minas de oro y plata era la gran preocupación de los conquistadores en los primeros años de su dominación en la Nueva España. A eso tendían todas sus investigaciones. Por otro lado, nada preocupó tan alta y fijamente la atención del gobierno español como el arreglo y la seguridad del comercio de la metrópoli con sus colonias en la América. Quizá ni el ramo de la guerra fue objeto de tan cuidadoso estudio y de tan prolija legislación como las relaciones mercantiles con las Indias occidentales y la navegación que aseguraba esas relaciones. Toda aquella complicada legislación tuvo, pues, 3 puntos de mira principales: monopolizar el comercio en manos de los españoles, precaver los pasajeros y la carga hasta donde fuera posible de los naturales riesgos de la navegación e impedir que fuesen víctimas de los buques enemigos que cruzaban por el Atlántico. La minería hizo de México a fines del siglo XVII una de las ciudades más opulentas del mundo, a pesar de la enorme desproporción con que esa riqueza estaba repartida. El comercio exterior de Nueva España durante el siglo XVII se hacía con Filipinas por el puerto de Acapulco y con las islas y la metrópoli por el puerto de Veracruz. El más importante era el de Filipinas, porque prohibió el comercio de exportación de México con el Perú, que durante el siglo anterior produjo tan benéficos resultados a la industria de Nueva España. La gran abundancia de oro y plata que llegaba de las Indias disminuían los productos de las fábricas españolas, se hacían de uso indispensable las manufacturas extranjeras, y el comercio de las Indias se hacía ya para 1700 con todas las naciones de Europa, tocándoles solo pequeña parte a España, que no era más que el puente por donde las mercancías pasaban a Nueva España. Y el oro y la plata cruzaban para dar vida y energía a Alemania, a Francia, a Italia, a Holanda y a Flandes. Aquí termina la lectura. Es interesante cómo la minería se convirtió en la principal actividad económica en Nueva España y cómo la plata permitió solventar las deudas de España con otros países de Europa.
Por ello, hubo tanto cuidado en vigilar la extracción de minerales y su traslado de Nueva España hacia Europa. ¿Qué opinan? ¿Ustedes se imaginan que la minería fuera una actividad tan importante para España que incluso se llegó a prohibir el comercio con cualquier otro país europeo o de América? Es decir, la corona tenía todo el control, organización y comercio en torno a los metales preciosos. Sin embargo, ¿sabías que para atacar el comercio y robar los barcos cargados de oro y plata en las costas de América acechaban piratas y corsarios organizados de manera autónoma o subsidiados por estados europeos que deseaban declarar la guerra a España? Maestra, es interesante cómo hemos generado en nuestra mente una imagen de los piratas distinta, construida por el cine o la televisión, un tanto romantizada, cuando en realidad la mayoría de ellos eran traficantes al servicio del gobierno de otros países, enemigos de los españoles, que pretendían arrebatar lo que estos a su vez obtenían explotando las minas y los trabajadores de Nueva España. Pero maestra, ¿podría explicarnos por qué Francia, Holanda e Inglaterra recurrieron a estas prácticas de contrabando principalmente entre la primera mitad del siglo XVI y hasta la primera mitad del siglo XVIII? Con mucho gusto. Fue a raíz del interés por acceder al oro y a la plata americana, así como por la necesidad de obtener productos que eran comerciados en las rutas entre América, Europa y Asia, de las cuales solo España tenía el control. Así, fragmentar el monopolio hispánico sobre las riquezas de América significó la aspiración de sus enemigos. Por tanto, gobiernos europeos y compañías comerciales utilizaron los servicios de piratas y corsarios. En consecuencia, el contrabando de mercancías y los asaltos de la piratería marítima a los barcos españoles, con el paso del tiempo, se convirtieron en símbolo de leyendas alrededor del Mar Caribe, lo que incluso motivó la realización de diversas películas, dando forma a la mítica figura del pirata que tú mencionabas. Recuerden, en la sesión anterior se dijo que con la conquista de Filipinas por los españoles inicia el comercio por el Pacífico, ya que se estableció un contacto marítimo regular con Acapulco a través de la flota de galeones reglamentados por la corona, conocidos como el Galeón de Manila o Nao China. Con ello fue posible la creación de un comercio global que beneficiaría a España y permitiría el intercambio comercial que tanto pretendían los reyes españoles. ¿Recuerdan qué productos se transportaban en los barcos que salían de Nueva España hacia España? Observen la siguiente imagen y veamos algunos. Uno de los productos esenciales era la plata, que sirvió como metal precioso para saldar las deudas de España y financiar sus guerras. ¿Notan la importancia de las rutas comerciales impulsadas por los españoles como consecuencia de su llegada a América? Por ello se considera que Nueva España es protagonista de la primera globalización económica de la historia. Y para conocer más sobre esto, acompáñennos a ver el siguiente video que permite entender el papel de Nueva España en el comercio internacional. Durante la conquista, pues tenemos que pensar que la corona no interviene directamente en financiar estas expediciones de conquista, sí que las autoriza, firma capitulaciones con los particulares, pero a la vez está también haciendo su expansión europea. España está en guerra en Italia contra los franceses. La conquista de América coincide con la subida al imperio alemán de Carlos V. Los españoles entran en contacto con otras culturas, con ricos yacimientos, sobre todo argentíferos, más que de oro, que encuentran un mercado impresionante para lo que son sus productos, pero a la vez a la fiscalidad regia. Y finalmente sostener esa presencia y esa hegemonía en Europa, en gran medida es factible gracias a las remesas que están llegando vía fiscal de Europa, lo que le permite al rey de España tener una capacidad de crédito que no tienen los otros monarcas europeos.
Podemos decir que las primeras conquistas del territorio, lo que son tanto las expediciones a las islas del Caribe como en Nueva España y posteriormente a tierra firme también, lo que sería Centroamérica y Perú, son financiadas directamente por los particulares. Muchos de estos van a ceder a crédito. El pago de esta participación en la empresa va a ser una parte del botín que obtienen, de los cuales desde luego le van a dar la quinta parte a la corona. Si nos colocamos hacia lo que es la Nueva España, sería la transición a una economía más orientada hacia el mercado, que no existía moneda ni medios de pago metálico, son economías con una fuerte presencia de intercambios mercantiles, como lo podemos ver en la importancia que tienen los tianguis, pero pues también en el comercio de larga distancia, que llega incluso hasta el área centroamericana. Pero ya para el siglo XVIII, el 60% de la producción mundial de plata está saliendo de las minas novohispanas, pues va también a intensificar no solo los intercambios que mantiene la Nueva España con Europa a través de España y con el Extremo Oriente a través de China, que de alguna manera podemos hablar de una primera etapa de la globalización. Nueva España además pues se va convirtiendo en una colonia muy rica dentro del Imperio Español. Para el siglo XVIII es la joya de la corona. Otras repercusiones económicas, la configuración de nuevas fronteras. Pues vemos que hay toda una región septentrional que no está dentro del Imperio Azteca y cómo precisamente la existencia de pastos y sobre todo de yacimientos argentíferos en esta zona es lo que va a impulsar la ocupación y el dominio de este territorio, que se va a ir incorporando a la Nueva España y posteriormente al México independiente. La introducción del ganado mayor y menor, los problemas de deforestación y la revolución en los sistemas de transporte. Todo esto va a implicar también una nueva red de caminos, Camino de la Plata, que va a ligar la Ciudad de México con los centros mineros del norte, llegando hasta Santa Fe y al actual territorio del sur de los Estados Unidos, o desde luego pues con los puertos, tanto Veracruz como Acapulco. ¿Qué les pareció? ¿Sabían que el comercio marítimo de Nueva España con Europa y Asia es considerado como una primera etapa de la globalización? Así es, el comercio global se hizo posible con los puertos de Acapulco y de Veracruz en Nueva España, ya que estas vías se tuvo contacto con todos los continentes de la Tierra a través de los océanos Pacífico y Atlántico. De esta manera, la transacción de productos asiáticos y europeos y novohispanos se realizó de manera más ágil y económica. Como mencionan los historiadores Andrés Lira y Luis Muro, los metales preciosos fueron un factor importante en la conquista de Nueva España, y los conquistadores encontraron en los dominios del Imperio Mexicano lavaderos de oro y se apresuraron a explotarlos. De ahí que a lo largo del siglo XVI, la minería fue la actividad predominante de la economía novohispana, y cuando estos yacimientos se agotaban, se realizaron expediciones que descubrieron grandes minas de plata. Estas acciones llevaron a la exploración y colonización del norte del territorio novohispano. En la siguiente tabla, realizada con la información de los historiadores Andrés Lira y Luis Muro, podrán observar cómo fue el desarrollo de la minería tras la expansión hacia el norte. Como ejemplo, la mina de Zacatecas fue descubierta en 1546. Se pobló tan rápidamente que en 2 años ya había hombres trabajando en la explotación de la plata en 50 minas. Resulta evidente que el descubrimiento de minas fue muy acelerado y creó un camino que va del centro hacia el norte del país, como saben, denominado Tierra Adentro. La mayoría de los yacimientos mineros estaban en el centro y norte del país, regiones que en su mayoría eran habitadas por grupos seminómadas. En consecuencia, la minería fomentó la fundación de ciudades, ranchos, haciendas para la vivienda y brindar servicios a los mineros. Tal vez conozcan o vivan cerca de alguna ciudad como Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Guadalajara, Hidalgo, Guerrero o Sonora. En la actualidad, la vida en estas localidades está relacionada con el desarrollo de actividades mineras y ganaderas. Durante 3 siglos, la explotación de la plata fue la impulsora de la economía mundial.
En ese periodo, la producción tuvo un crecimiento considerable que permitió que el flujo del metal rumbo a España y al resto de Europa fuera constante. Al inicio de la sesión, comentábamos que hablaríamos de las remesas, pero ¿qué son? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, se le conoce como remesa a la remisión o envío de algo de una parte a otra. Así, las remesas de la plata se refieren a la exportación de la plata con fines comerciales de Nueva España hacia Europa y Asia. ¿Conocen las rutas marítimas para transportar y comercializar la plata? Acompáñenme a conocerlas. Existieron dos rutas, una por el Pacífico, que iba de Acapulco a las Filipinas, y otra por el Atlántico, de Veracruz a Sevilla. ¿Se imaginan cómo debió ser viajar en barco de Acapulco a Filipinas y el regreso durante el siglo XVII? Este trayecto era largo y duraba 3 meses, y el regreso era más complicado, pues el barco venía cargado de bastante mercancía, lo que determinaba que debía ser un viaje más pausado que llevaba entre 7 y 8 meses. Sin duda, era un viaje largo y lleno de peligros por los piratas y el contrabando, y el riesgo se incrementaba a bordo de un barco cargado de plata americana. Este barco debe llevar la mercancía de Filipinas hacia España. Sin embargo, no siempre eso era posible, pues en el camino aparecían los peligros del mar. Y al llegar a Nueva España, los españoles o criollos deseaban tener prioridad en la adquisición de los productos asiáticos, lo que disminuía la cantidad de mercancía que llegaría a España. ¿Y qué pasaba con la plata, maestra? La producción de plata en Nueva España no siempre iba hacia España. Desde Nueva España se comenzó a exportar a China, a través de su conexión con Manila. En Acapulco, lugar a donde llegaban los galeones, se intercambiaban lingotes y monedas de plata por sus productos como especias, porcelana o marfil. La mayoría de las mercancías que llegaban eran transportadas a la Ciudad de México y de ahí se distribuían a Veracruz, donde se convertirían en parte de la flota de Indias con destino a Sevilla y, en consecuencia, al resto de España y a las regiones europeas. A través de esta ruta, la plata llegó a China. ¿Pueden imaginar el largo trayecto de la plata novohispana que en unos meses pasaba de Acapulco a Filipinas y después llegaba a China? ¿Recuerdan el video que observamos donde la investigadora afirma que Nueva España había sido protagonista de la primera globalización? Pues se refiere a esta circulación de la mercancía alrededor del mundo y que antes de la llegada de los españoles a América no existía, y la ubicación geográfica de Nueva España permitió crear rutas comerciales por los dos océanos y conectar el mundo. Además, las monedas de plata acuñadas en América eran aceptadas en Asia, Europa y África, en los diferentes intercambios comerciales. Con el crecimiento de la economía novohispana y el auge de la plata, España desarrolló medidas con el fin de controlar las transacciones, recaudar impuestos y limitar la intervención de otros gobiernos como Inglaterra, Holanda o Francia, que deseaban ser parte de estas redes comerciales. Así se creó la Casa de Contratación de Sevilla, un órgano de control regulador del comercio americano que llegaba por la ruta del Atlántico. Ahí llegaban los galeones cargados de productos de Nueva España y, por supuesto, el oro y la plata, que era lo más cotizado. Y desde Sevilla se transportaban las mercancías españolas y extranjeras rumbo a Nueva España. Y aunque España controlaba la llegada de la mercancía, en el caso de la plata y los metales preciosos, estos eran utilizados para pagar sus deudas y gastos militares. Así, de los metales preciosos que llegaba a Sevilla, solo una parte se quedaba en España y el resto
paraba en otras manos y países de Europa, bajo diferentes situaciones como las siguientes. 1. Una parte de la plata y oro la empleaban los mercaderes sevillanos para pagar los productos de intercambio de España a Nueva España. 2. Otra parte de los metales preciosos se entregaba a los particulares que habían financiado las empresas de conquista y colonización en Nueva España, aunque pagaban una quinta parte del obtenido a la corona. 3. Parte de la plata y oro que llegaba a España también se utilizaba para pagar los créditos que los banqueros europeos habían dado al monarca español para sostener las guerras que tenían con otros países como Francia. De ello dependía el prestigio y el mantenimiento de la hegemonía española sobre todo el continente. 4. Finalmente, una parte de los metales preciosos se utilizaba para la compra de bienes que España no producía por su pobre desarrollo industrial en comparación con otros países como Inglaterra, en donde la llegada de estos metales estimuló considerablemente la industria, el comercio y su paso al capitalismo industrial. Recordemos que la plata enviada a España pasaba por un proceso de extracción, molienda y por último se acuñaba en monedas. Para esto, en México se creó la Casa de Moneda. En la actualidad, este edificio está ubicado atrás de Palacio Nacional en la actual calle de Moneda en la Ciudad de México. Aquí, en 1537, comenzó la acuñación de monedas en Nueva España, con la plata extraída de las minas novohispanas. Con el incremento del intercambio comercial, sobre todo a partir de la aparición del galeón de Manila en 1565, creció la demanda de moneda metálica en Asia y por lo tanto su circulación como moneda de cambio por todo el mundo. Por ejemplo, en Italia y los Países Bajos, la plata terminaba en manos de los banqueros que gracias a estas inversiones desarrollaron nuevas empresas. Otra parte de la plata que llegaba a Asia servía para comprar productos como sedas, especias y porcelana que eran muy apreciadas en los países europeos. Estamos por llegar al cierre. Como se dieron cuenta, en esta sesión conocimos acerca de la importancia de la plata en el desarrollo de la economía novohispana, pero sobre todo en la economía de España, Europa y Asia. Por tanto, reconocimos que nuestro país fue el protagonista de la primera globalización, es decir, fungió como vínculo y medio para la creación de redes de comercio debido a su ubicación geográfica. Ser una colonia española y tener minerales para su explotación y entrar así en la primera red de comercio global. Durante los siglos XVI al XVIII, España fue un imperio que se sirvió de la riqueza de sus colonias americanas y creó leyes, instituciones y redes comerciales para explotar la mano de obra de los indígenas que consideraba le pertenecían, así como los recursos del territorio. Por otro lado, siempre estuvo latente la ambición de países por entrar en la dinámica de dominación en América. Tal fue el caso de Inglaterra, que hasta que no se estableció en el territorio de Norteamérica, no dejó el hostigamiento y el financiamiento a los corsarios que asaltaban los barcos españoles. Con la información de la sesión de hoy pueden ampliar su panorama sobre el desarrollo comercial de México y el mundo en una etapa previa al desarrollo tecnológico y marítimo que dio nuevas opciones a los barcos comerciales. Y bueno, para concluir, les tenemos un reto. Redacten un texto sobre cuál fue la importancia de la plata de Nueva España en la economía europea. Realicen un mapa mundial y tracen las dos rutas comerciales de la plata. Anoten si en el estado de la República donde viven existen ciudades mineras y qué sabes sobre su desarrollo en la época colonial. Y si no, investiga sobre una ciudad minera y anota cómo fue su desarrollo en este periodo. Para ampliar más sus conocimientos sobre este tema del México colonial, pueden revisar el material documental y visual
que les ofrece el libro de texto de tercer grado de secundaria y pedir apoyo a sus maestros. Listo, terminamos. Pero están por venir más encuentros para seguir explorando sobre las instituciones políticas, económicas, culturales y sociales que permitieron la consolidación del virreinato en México. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.